La generosidad es una de las llaves más poderosas del reino de Dios. No se trata solo de dar cosas materiales, sino de entregar parte de nuestro corazón con fe y sin esperar algo a cambio. La Biblia enseña que cada vez que un hijo de Dios da con alegría, activa una ley espiritual que abre puertas donde antes había muros. La generosidad puede mover el favor de Dios, restaurar lo perdido, multiplicar lo poco y transformar ambientes. Jesús mismo dijo en el Evangelio según Lucas capítulo 6, versículo 38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». Quien aprende este principio no vive limitado por la escasez, sino guiado por la abundancia del corazón. A continuación, 15 principios bíblicos de generosidad que abren puertas y transforman vidas. Primer principio: dar con alegría atrae bendición. Dar con alegría no es solo un gesto de amabilidad, es una expresión profunda de confianza en Dios. Cuando una persona da sin tristeza, lo que realmente está demostrando es que su corazón no está atado a lo material. La Biblia enseña en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 7, que Dios ama al dador alegre. Esa frase encierra un misterio espiritual. El gozo al dar se convierte en un canal de bendición. Dios no mira únicamente el valor de lo que se entrega, sino la disposición con la que se hace. La alegría en la generosidad es como un perfume que sube al cielo y toca el corazón de Dios. Cuando alguien da con alegría, está reconociendo que todo lo que posee proviene de Dios. Este reconocimiento abre un ciclo divino. Recibes, compartes y vuelves a recibir. Pero cuando das con amargura o por obligación, cierras el flujo de la bendición. La alegría en el acto de dar no depende de cuánto tengas, sino de cuánto confías en que Dios multiplicará lo que entregas. Esa es la razón por la que Jesús valoró más la ofrenda de la viuda pobre que la de los ricos, porque ella dio con fe y gozo lo poco que tenía. El gozo en la generosidad refleja libertad interior. Quien da con alegría vive sin miedo a perder, porque sabe que su fuente de provisión no está en el dinero, sino en el Creador. Cada vez que extiendes la mano para bendecir a otro, estás proclamando con tus acciones que tu seguridad está en el cielo y no en lo que guardas en una cuenta. La alegría al dar destruye el poder del egoísmo, una de las raíces de la escasez espiritual y emocional. Dios bendice al dador alegre porque su corazón se parece al suyo. Todo en la creación fue un acto generoso de amor divino. Dios no retuvo nada, ni siquiera a su propio Hijo, como enseña el Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El dar alegremente nos conecta con la naturaleza misma de Dios, que es amor en acción. El gozo de dar también transforma la atmósfera. Cuando una persona entrega algo con alegría, contagia ese espíritu a su entorno. Lo que comienza como un gesto simple puede encender una cadena de generosidad. En las comunidades donde reina la alegría de compartir, la abundancia se multiplica, porque las personas entienden que dar no empobrece, sino que enriquece el alma y el entorno. El corazón alegre en el dar también abre puertas en momentos inesperados. Hay bendiciones que se activan sin que las busques, simplemente porque sembraste con gozo. A veces el milagro no llega en forma de dinero, sino de salud, paz, oportunidades o reconciliación. Dios recompensa la actitud interior más que la cantidad exterior. La sonrisa con la que das puede tener más poder que la suma que entregas. La alegría al dar también revela gratitud. Una persona agradecida no da para recibir, sino porque entiende que ya ha recibido más de lo que merece. Cuando das con gratitud, estás declarando que tu vida es una respuesta al amor de Dios. Esa actitud provoca que Él te confíe más, porque sabe que no te aferrarás a lo que te entregue, sino que lo usarás para bendecir a otros. Dar con alegría también fortalece la fe. Cada vez que entregas algo valioso con gozo, estás diciendo, creo que Dios me suplirá de nuevo.
Esa fe activa las promesas del cielo. En cambio, quien da con miedo o amargura está declarando escasez y duda. Por eso la Biblia enseña que la fe sin obras está muerta. La generosidad alegre es una obra viva de fe. La alegría en el dar no se limita a lo económico. Puedes dar tiempo, atención, perdón, consejo o compañía. Cada acto hecho con amor sincero tiene valor ante Dios. A veces, la sonrisa que das a alguien abatido vale más que una moneda. Dios mide la intención, no la magnitud. Dar con alegría significa compartir la vida misma. Cuando das con gozo, siembras esperanza en los demás. Quien recibe tu generosidad siente el reflejo del amor de Dios. Ese sentimiento puede inspirar a otros a cambiar, a creer y a compartir también. De esta manera, un solo acto de alegría puede cambiar una vida y a través de ella muchas más. La generosidad alegre es como una semilla que nunca deja de germinar. El dador alegre no da para ser visto, sino porque su corazón está lleno. Jesús enseñó que cuando des, no lo hagas buscando reconocimiento, sino en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El gozo en el dar no necesita aplausos, porque su satisfacción proviene de ver el bien que genera. La alegría en la generosidad también desata paz interior. El alma del que da con gozo se llena de serenidad, porque sabe que está cumpliendo un propósito mayor que sí mismo. Dar con amargura deja vacío, pero dar con gozo llena el corazón de sentido. Cada vez que das, te haces más semejante a Cristo, quien dio su vida por amor. El dador alegre vive en un ciclo de abundancia continua, no porque tenga más que los demás, sino porque aprende a ver bendición en cada oportunidad de compartir. La abundancia no está en el tamaño de tus recursos, sino en la disposición de tu espíritu. Dar con alegría es vivir en un estado constante de gratitud y esperanza. Cuando das con alegría, tu vida se convierte en un testimonio de fe viva. Otros verán tu actitud y querrán conocer al Dios que te da fuerzas para sonreír mientras compartes. En un mundo donde muchos dan por interés, la alegría desinteresada al dar es una luz poderosa que refleja el carácter de Cristo. Segundo principio, la generosidad rompe cadenas de escasez. La escasez no es solo una falta de dinero o recursos, sino un estado del alma que teme perder lo poco que tiene. Muchas personas viven con mentalidad de escasez, guardan todo, acumulan por miedo y se aferran a lo temporal. Sin embargo, la Biblia enseña que la generosidad es la llave que rompe esas cadenas. Cuando decides compartir aún en tu necesidad, activas un principio espiritual que libera la abundancia de Dios sobre tu vida. La viuda de Sarepta lo comprendió cuando, en medio de una sequía mortal, obedeció al profeta Elías y preparó su último pan sin saber que su acto abriría una fuente inagotable de provisión. El primer paso para romper la escasez es entender que lo poco no es una limitación, sino una semilla. Dios nunca pide lo que no tienes, te pide una parte de lo que posees para multiplicarlo. La viuda no tenía oro ni tierras, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero su generosidad los transformó en abundancia. La escasez desaparece cuando dejamos de ver nuestras manos vacías y comenzamos a ver la fidelidad de Dios. Lo que se entrega con fe no se pierde, se multiplica. Dar en tiempos de necesidad es un acto de guerra espiritual contra la escasez. El enemigo quiere que creas que mientras más guardes, más seguro estarás. Pero la lógica de Dios es opuesta. Mientras más compartes, más se multiplica tu bendición. Cada vez que das, rompes la mentalidad de carencia y entras en la economía del cielo, donde el dar no resta, sino que aumenta. La generosidad abre las puertas del favor divino porque demuestra confianza. Cuando la viuda obedeció a Elías, no sabía que su historia sería contada miles de años después. Su ofrenda parecía insignificante, pero su fe fue monumental. La Biblia dice que durante muchos días no faltó comida en su casa. Ese milagro muestra que la provisión de Dios no depende del tamaño de lo que tienes, sino de la disposición de tu corazón para compartirlo. Cada acto de generosidad
Es una declaración contra el miedo. El miedo dice, si doy me quedo sin nada, pero la fe responde, si doy, Dios me proveerá más. En ese momento, se rompen las cadenas invisibles que atan a las personas a la escasez. No hay libertad económica ni emocional sin generosidad. El alma que retiene se marchita, pero la que comparte florece. La generosidad también cambia el ambiente espiritual que te rodea. La escasez no es solo un problema financiero, sino un espíritu que oprime. Cuando comienzas a dar con fe, ese espíritu pierde poder. La Biblia enseña que quien siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada moneda, cada ayuda, cada acto de servicio sincero es una semilla que, tarde o temprano, produce fruto abundante. Muchos oran por prosperidad, pero pocos entienden que la prosperidad llega cuando compartes lo poco que tienes. No puedes pedirle a Dios que multiplique tus recursos si no estás dispuesto a soltarlos. La viuda de Sarepta no esperó a tener suficiente para dar, dio primero y entonces vino la abundancia. Así actúa Dios. Él pone la multiplicación al otro lado de la obediencia. La escasez se alimenta del egoísmo, mientras que la generosidad la debilita. El que da no solo bendice a otro, sino que también se libera de la esclavitud del yo. Es un proceso interno. Cuando das, tu corazón se ensancha y el miedo se reduce. Dejas de pensar en lo que te falta y comienzas a ver las oportunidades de bendecir. Y esa actitud atrae nuevas puertas, personas correctas y recursos que antes no veías. Dar en medio de la necesidad no es imprudencia, es fe. La viuda que ayudó a Elías no fue recompensada por su abundancia, sino por su confianza. Dios vio su entrega, y esa entrega se convirtió en un milagro diario. Cada mañana, al ver que la harina y el aceite no se acababan, ella aprendía una lección. La provisión no depende del esfuerzo humano, sino de la obediencia divina. Romper las cadenas de escasez requiere cambiar la manera de pensar. Quien vive temiendo quedarse sin nada, nunca podrá ver la abundancia. Pero quien da aunque no tenga mucho, demuestra que su esperanza no está en lo visible. El acto de dar libera la mente del control del dinero y conecta el corazón con las promesas de Dios. La generosidad no se trata de cifras, sino de confianza. Cuando ayudas a alguien que no puede devolverte el favor, estás sembrando en terreno fértil. Dios mismo se encarga de ser tu recompensa. En Proverbios capítulo 19, versículo 17, se afirma: A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No existe inversión más segura que la generosidad hecha desde el corazón. La escasez también puede manifestarse en forma de soledad, falta de oportunidades o puertas cerradas. Pero la generosidad abre caminos en lugares donde parecía no haber salida. Cuando ayudas a otros, creas redes de bendición que, en el momento preciso, se convierten en la respuesta que tú mismo necesitas. Nadie que haya sido generoso con fe ha quedado sin recompensa. La generosidad también tiene el poder de redimir el pasado. Hay personas que han vivido años bajo maldiciones financieras o familiares, pero cuando comienzan a dar con un corazón limpio, esas ataduras se rompen, porque donde hay generosidad, hay luz, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Dios no busca manos llenas, sino corazones dispuestos. Si Él ve que eres fiel con lo poco, te confiará mucho más. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad y la generosidad son hermanas. Quien practica una inevitablemente experimenta la otra. Romper las cadenas de escasez comienza con un solo acto: dar aunque duela, confiar aunque parezca arriesgado y creer aunque el entorno diga lo contrario. La viuda de Sarepta se arriesgó, y su obediencia cambió su destino. De igual manera, cada vez que das, estás diciendo: no dependo de mis recursos, dependo de Dios. Y cuando Dios ve esa fe, no solo rompe las cadenas de escasez, sino que te introduce en una nueva dimensión de provisión, donde la abundancia fluye no por lo que tienes, sino por lo que confías en Él. Tercer principio: compartir multiplica lo que tienes. Compartir no es perder,
es sembrar. La lógica humana dice que cuando das, te quedas con menos, pero la lógica del reino de Dios enseña lo contrario. Cuando compartes, tus recursos entran en un ciclo de multiplicación divina. El mejor ejemplo de este principio está en el milagro de los 5 panes y 2 peces. Un niño entregó su pequeño almuerzo, y de ese gesto surgió un milagro que alimentó a más de 5.000 personas. Lo que parecía insignificante en manos humanas se convirtió en abundancia en las manos de Jesús. Así actúa Dios con quienes comparten de corazón. Toma lo poco y lo convierte en mucho. El acto de compartir transforma lo limitado en ilimitado porque Dios se involucra en lo que entregas. Cuando ese niño puso su comida en las manos de Jesús, ya no era solo su almuerzo, sino una ofrenda bendecida por el cielo. Lo mismo ocurre cuando compartes tus recursos, tu tiempo o tus talentos con fe. Dios pone su multiplicación sobre ello. Lo que entregas deja de ser común y se vuelve instrumento de bendición para muchos. Compartir también rompe el egoísmo, la barrera más grande para la prosperidad. Mientras más te aferras a lo que tienes, más se estanca. Pero cuando decides soltar, das espacio para que nuevas bendiciones lleguen. Es un principio natural y espiritual. El agua estancada se pudre, pero la que fluye se mantiene viva. Así es con las bendiciones. Cuando fluyen a través de ti se renuevan constantemente. El niño que compartió su almuerzo probablemente no imaginó lo que Dios haría con él. No dio esperando fama ni recompensa. Simplemente entregó lo que tenía. Esa inocencia y pureza en el acto de compartir son las que atraen la multiplicación divina. Dios se agrada de quienes dan sin cálculo, porque el amor no mide lo que entrega, solo obedece la voz de la compasión. Compartir no se limita a lo material. Puedes compartir conocimiento, esperanza, palabras de ánimo, fe o perdón. Cada vez que compartes algo que edifica a otro, siembras una semilla que tarde o temprano regresa multiplicada. Quien siembra consuelo cosecha paz, quien da amor cosecha afecto, quien brinda ayuda encontrará aliados en el momento de necesidad. El ciclo de la vida espiritual funciona bajo esta ley. Lo que das, vuelve a ti en una forma mayor. El milagro de los panes y los peces también enseña que la multiplicación no comienza hasta que lo compartes. Jesús no multiplicó los alimentos mientras estaban guardados en las manos del niño, sino cuando fueron puestos al servicio de los demás. Muchas personas oran por abundancia, pero sus manos están cerradas. Dios no puede multiplicar lo que retienes, solo multiplica lo que entregas. Cuando compartes, demuestras fe en la provisión de Dios. Quien teme quedarse sin nada no ha comprendido aún que su sustento no depende de la cantidad que posee, sino de la fidelidad divina. En cambio, quien comparte con gozo, confía en que el mismo Dios que suplió ayer, suplirá mañana. Esa confianza atrae bendición, porque Dios no deja en vergüenza a quien confía en Él. El compartir también une corazones. Cuando das, no solo suples una necesidad material, sino que construyes puentes espirituales y emocionales. Cada acto de generosidad crea una conexión invisible entre las personas y esa unión multiplica la fortaleza del pueblo de Dios. El egoísmo divide, pero la generosidad une y fortalece. La multiplicación viene acompañada de gratitud. Jesús, antes de multiplicar los panes, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Esa acción nos enseña que agradecer por lo poco es el inicio de la abundancia. Muchos no ven multiplicación porque se enfocan en lo que falta en lugar de agradecer por lo que ya tienen. Cuando tu corazón agradece lo poco, Dios confía en ti para lo mucho. Compartir también tiene un efecto poderoso en lo invisible. Cada vez que das algo con amor, estás moviendo leyes espirituales. Esas leyes no responden a la avaricia, sino a la fe. La multiplicación divina no ocurre por azar, sino porque Dios responde a un corazón generoso. Tu acto de compartir puede ser pequeño, pero en el cielo se registra como grande. Dios multiplica lo que se pone en circulación. Si guardas tus talentos, tus dones o tus recursos por miedo, se marchitan. Pero si los compartes, crecen y producen fruto.
Jesús contó la parábola de los talentos para enseñarnos este principio. El siervo que escondió su talento por miedo lo perdió, mientras que los pusieron a trabajar vieron cómo se duplicaban. Compartir es invertir en el propósito de Dios. El poder de compartir también se manifiesta en la comunidad. Cuando las primeras iglesias cristianas comenzaron, los creyentes tenían todas las cosas en común y nadie pasaba necesidad. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esa unidad generó una abundancia que no provenía del dinero, sino del amor. Cuando el corazón del pueblo se abre, Dios bendice con multiplicación colectiva. Compartir multiplica porque refleja el carácter de Dios. Él no retiene su amor, su misericordia ni su provisión. Cada amanecer, cada respiración y cada oportunidad son regalos que Él comparte con nosotros. Cuando imitamos ese carácter, nos convertimos en canales de su abundancia. La generosidad no solo te bendice a ti, sino que te convierte en instrumento de bendición para otros. A veces la multiplicación no llega de inmediato, pero siempre llega. Dios tiene su tiempo perfecto. Lo que hoy das puede parecer que se pierde, pero mañana se convertirá en provisión inesperada. El niño de los panes no solo vio el milagro, sino que comió del fruto de su generosidad. Así ocurre con todo aquel que comparte. Tarde o temprano, disfruta de lo que sembró. Compartir multiplica lo que tienes, porque te alinea con la economía del cielo, una economía basada en el amor, no en el miedo. En la tierra, el hombre dice, guarda para no perder, pero Dios dice, da para ganar. Cada vez que compartes, rompes el ciclo del egoísmo y activas la ley de la multiplicación. Por eso Jesús dijo, dad y se os dará. Cuando das, el cielo se mueve a tu favor, y lo poco en tus manos se convierte en una fuente inagotable de bendición. Cuarto principio. La generosidad es una siembra espiritual. En el reino de Dios, cada acto de generosidad es una semilla sembrada en un terreno invisible, pero real. No se trata solo de dar dinero o bienes materiales, sino de sembrar en el campo de lo eterno. Cada vez que ayudas, bendices o compartes, estás plantando una semilla que tarde o temprano producirá fruto, porque la generosidad no se pierde, se transforma. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo advierte, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, la vida que vives hoy es el resultado de lo que sembraste ayer, y lo que recibirás mañana dependerá de lo que siembres hoy. La siembra espiritual no sigue las leyes humanas, sino las divinas. En el mundo natural, sembrar es perder algo del presente esperando ganarlo en el futuro. Pero en lo espiritual, sembrar es multiplicar lo que tienes al depositarlo en las manos de Dios. Cuando das con amor, tu acto no desaparece. Se entierra como una semilla que germina a su tiempo. La generosidad activa una ley eterna que no puede ser interrumpida por la crisis, la inflación o las circunstancias. Cada semilla tiene su temporada. Hay quienes siembran con prisa y se frustran al no ver resultados inmediatos. Sin embargo, la siembra espiritual requiere paciencia y fe. Así como un agricultor no duda de que su semilla crecerá, el creyente debe confiar en que su generosidad dará fruto en el momento perfecto. Dios no olvida una sola obra hecha en su nombre. Ningún acto de bondad pasa inadvertido ante sus ojos. Sembrar con generosidad también purifica el corazón. Cada vez que das, renuncias al egoísmo, la avaricia y el orgullo. Es un ejercicio espiritual que rompe con la idolatría del dinero. Jesús enseñó que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Cuando decides sembrar, estás moviendo tu corazón hacia el cielo. La generosidad, entonces, no solo bendice a otros, sino que transforma tu interior. El terreno en el que siembras también importa. No toda tierra produce el mismo fruto. Sembrar en tierra buena significa invertir en causas, personas y propósitos alineados con Dios. Cuando apoyas obras de bien, ayudas al necesitado o contribuyes a la expansión de su palabra, estás sembrando en tierra fértil. Esa siembra tiene garantía de cosecha,
porque Dios vela por cada semilla que se planta en su propósito. Cada semilla tiene su tipo de fruto. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras ayuda, recibirás ayuda. Si siembras perdón, recogerás misericordia. La vida es un campo espiritual que responde a lo que depositas en él. Por eso la Biblia enseña en Proverbios capítulo 11, versículo 25, «El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». La ley de la siembra no falla. Lo que das, regresa multiplicado. La generosidad también tiene poder de restauración. Hay áreas de la vida donde las pérdidas han dejado cicatrices profundas, pero una semilla de amor puede traer nueva vida. Dios usa la siembra generosa para sanar lo que parecía perdido. Un corazón dispuesto a dar siempre encontrará un camino para ver la restitución. Lo que ofreces con fe puede regresar convertido en puertas abiertas, sanidad o reconciliación. En ocasiones, sembrar duele, requiere desprenderse de algo valioso, igual que el agricultor que entierra su mejor semilla sin saber exactamente cuándo verá el fruto. Pero el dolor de la siembra nunca se compara con el gozo de la cosecha. Dios no se queda con nada de lo que entregas por amor, Él lo multiplica y lo devuelve transformado. Esa es la belleza de la siembra espiritual. Lo que entregas nunca se pierde, sino que cambia de forma para regresar bendecido. La siembra espiritual también es una prueba de fe. No se trata de dar cuando te sobra, sino de hacerlo cuando parece que no puedes. La viuda que ofrendó 2 blancas, según el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 44, dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Su semilla fue pequeña en valor, pero inmensa en fe. Esa historia demuestra que el poder de la siembra no está en la cantidad, sino en el corazón con el que se entrega. Quien siembra con fe aprende a ver más allá de las circunstancias. Puede estar atravesando escasez o dificultad, pero sabe que cada acto de generosidad es una inversión eterna. La fe convierte el dar en una siembra y la paciencia en una cosecha. Los que siembran con lágrimas, como dice el Salmo 126, versículo 5, segarán con regocijo. El llanto de hoy puede ser la lluvia que riega la cosecha del mañana. La siembra espiritual también construye herencias. Las bendiciones que recibes hoy pueden ser fruto de las semillas que sembraron tus padres o abuelos. De igual manera, tus actos de generosidad pueden abrir puertas para tus hijos y futuras generaciones. Dios no olvida la semilla de los justos. Sus obras trascienden el tiempo y dejan huellas de bendición que otros cosecharán. Cada semilla sembrada tiene una dirección celestial. Dios no solo observa lo que das, sino la intención con la que lo haces. Cuando das con un corazón puro, tu siembra sube como ofrenda agradable delante de Él. Cornelio, en el libro de los Hechos, experimentó esto. Sus oraciones y sus limosnas fueron recordadas en el cielo, y como resultado, su casa fue visitada por la presencia del Espíritu Santo. Su generosidad fue una siembra que abrió puertas espirituales. Sembrar también significa confiar en el proceso. El agricultor no arranca la tierra cada día para ver si la semilla está creciendo. Confía en que bajo la superficie está ocurriendo algo. Así es con la generosidad. Puede que no veas resultados inmediatos, pero Dios está obrando. Cada semilla tiene su tiempo de germinar, y cuando llega la estación correcta, el fruto será evidente y abundante. La generosidad como siembra espiritual nos enseña que todo lo que damos regresa transformado. A veces la cosecha llega en forma de paz, otras en oportunidades o incluso en milagros que no esperábamos. Ningún esfuerzo hecho en amor se pierde. Las leyes del reino son firmes. Si siembras bien, cosecharás bien. Quinto principio. La generosidad protege en tiempos de crisis. La generosidad no solo multiplica los recursos, también se convierte en una muralla espiritual en medio de la tormenta. El Salmo 41, versículos 1 y 2, declara: «Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová». Esta promesa revela que cada acto de generosidad es una inversión en protección divina. Cuando una persona siembra bondad en los días de abundancia, Dios se levanta como su defensor en los días de angustia.
La generosidad se convierte así en un refugio invisible que guarda al justo cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Durante las crisis, la reacción natural del ser humano es retener, cuidar lo suyo y cerrarse al compartir. Pero la Biblia enseña que hacer lo contrario activa la provisión sobrenatural de Dios. En tiempos de escasez, el generoso experimenta milagros de sustento. La historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta lo confirma. Cuando la sequía golpeaba la tierra y el hambre dominaba, ella decidió compartir su último pan. Su obediencia y generosidad no solo la salvaron a ella, sino también a su hijo. Su casa fue preservada mientras todo a su alrededor perecía. La generosidad tiene un poder protector porque invita a Dios a participar en tu historia. Cuando das, le estás diciendo al Creador: confío más en tu provisión que en mis recursos. Esa declaración abre puertas de gracia. Dios no permite que falte pan en la mesa de quien comparte con los demás. El generoso puede atravesar crisis, pero nunca será destruido por ellas, porque la mano de Dios siempre se extiende para sostenerlo. El poder de la generosidad durante las crisis también se manifiesta en el corazón. La ansiedad, el temor y la desesperanza se desvanecen cuando eliges dar. El alma generosa no se deja dominar por la escasez, porque entiende que su fuente no es terrenal, sino celestial. Quien da aunque tenga poco, demuestra que su fe no depende de la economía, sino de la fidelidad de Dios, y esa fe activa la protección divina. En tiempos de crisis, la generosidad rompe el círculo del egoísmo colectivo. Cuando todos piensan en sobrevivir, los hijos de Dios piensan en servir. Este tipo de generosidad no solo salva vidas, sino que también restaura comunidades enteras. La historia demuestra que los pueblos generosos se levantan más rápido después de las adversidades, porque la unión y la solidaridad atraen la bendición. Dios se agrada de las manos que ayudan mientras otros temen. Cada acto de ayuda en medio de la dificultad se convierte en un escudo espiritual. No es casualidad que muchos testimonios de provisión sobrenatural surjan precisamente en tiempos de crisis. La Biblia lo confirma en Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El que da no se debilita, se fortalece, porque Dios multiplica lo que sale de un corazón dispuesto. La generosidad también protege emocionalmente. Las personas que viven pensando solo en sus pérdidas experimentan más miedo y frustración, mientras que quienes ayudan a otros experimentan paz y sentido. Dar en medio de la crisis es como encender una luz en la oscuridad. No solo iluminas el camino de otro, sino que esa luz también te guía a ti. La generosidad, entonces, se convierte en medicina para el alma. Dios promete defender al generoso, no solo en lo material, sino en su salud, en su familia y en su reputación. Muchos hombres y mujeres en la Biblia fueron preservados en tiempos difíciles por haber mostrado compasión. El mejor ejemplo es el del centurión romano que ayudó a construir una sinagoga. Cuando su siervo enfermó, Jesús intervino y lo sanó. Su generosidad se tradujo en protección y favor celestial. En medio de las tormentas, el generoso se convierte en instrumento de esperanza. Aun cuando el mundo se llena de miedo, su corazón se mantiene firme porque sabe que su vida está en manos de Dios. Esa seguridad interior lo protege del pánico, la duda y la desesperación. No se deja arrastrar por el caos, porque su fe está anclada en el Dios que cuida de los que siembran amor. La generosidad también protege las finanzas de manera misteriosa. Hay personas que, al ayudar en tiempos difíciles, ven cómo sus negocios se mantienen en pie mientras otros caen. Esto no es casualidad, es la ley divina del retorno. Lo que das no se pierde, se transforma en provisión futura. Dios multiplica las semillas plantadas en momentos de necesidad y las convierte en cosechas en los tiempos más inesperados. La crisis no es un obstáculo para la generosidad, sino una oportunidad para demostrar fe. En esos momentos se revela quién confía realmente en Dios. Los generosos se convierten en canales por donde fluye la bendición, y al ser canales, nunca se secan.
Mientras el egoísta se encierra y pierde, el generoso abre su mano y ve cómo Dios la llena una y otra vez. La protección que trae la generosidad también se manifiesta en la paz espiritual. El alma generosa duerme tranquila, porque sabe que ha hecho el bien. No carga con culpa ni con temor, porque ha sido instrumento de amor. Esa paz es una muralla invisible que ninguna tormenta puede derribar. Es el escudo que protege el corazón de la angustia. Dios no olvida al que da. En los momentos más duros, Él recuerda cada semilla, cada ayuda, cada gesto de compasión. Cuando llega el día malo, esas semillas se convierten en defensa. No importa si fue una palabra de consuelo, una ofrenda o una oración. Todo acto de bondad se registra en el cielo. Y cuando llega la crisis, Dios activa su protección sobre el dador alegre. La generosidad, entonces, no es solo una virtud, es una estrategia divina. Protege el alma, la familia, los recursos y el futuro. Cada vez que compartes con los demás, estás levantando una cerca espiritual alrededor de tu vida. No porque lo busques, sino porque así funciona el principio del reino. Quien siembra bendición, cosecha cobertura. Sexto principio. Dar honra a Dios más que las palabras. Honrar a Dios no se trata únicamente de lo que decimos, sino de cómo vivimos y de lo que hacemos con lo que Él nos ha dado. Las palabras de alabanza son importantes, pero la verdadera honra se demuestra con acciones. En Proverbios capítulo 3, versículo 9, está escrito: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». Esta instrucción revela que la honra genuina implica entrega, sacrificio y reconocimiento de que todo lo que poseemos proviene de Él. Dios no busca discursos vacíos, sino corazones obedientes que lo glorifiquen con hechos. Dar honra a Dios significa ponerlo en primer lugar, incluso en las decisiones que parecen pequeñas. Cuando compartes tu tiempo, tus recursos o tu talento para bendecir a otros, estás diciendo sin palabras que confías en Él y reconoces su autoridad sobre tu vida. En cambio, cuando solo lo mencionas con los labios pero no le entregas tu corazón, tu adoración se convierte en apariencia. Jesús mismo dijo que hay quienes lo honran con los labios, pero su corazón está lejos de Él. La verdadera honra no se pronuncia, se practica. Dios observa más la actitud del corazón que la cantidad de nuestras ofrendas o la elocuencia de nuestras palabras. En el libro de Marcos, capítulo 12, Jesús destacó a una viuda pobre que ofreció 2 pequeñas monedas. Mientras muchos daban grandes cantidades para ser vistos, ella dio con humildad y sinceridad. En ese gesto silencioso hubo más honra que en todas las palabras y apariencias de los demás. Honrar a Dios es dar lo mejor, no lo que sobra. Cuando decides dar lo primero y no lo último, demuestras prioridad. Honrar con las primicias, como enseña la Escritura, es reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tienes y el origen de toda bendición. Las primicias no se dan por obligación, sino por amor. Es un acto que dice: antes de pensar en mí, pienso en ti. Esa es la honra que agrada al cielo, la que nace del corazón agradecido, no de la costumbre. La honra también se manifiesta en la forma en que administras lo que Dios te ha confiado. No puedes decir que honras a Dios si malgastas lo que te ha dado o si usas tus recursos para fines egoístas. Cada decisión financiera, cada acto de generosidad, cada ayuda al necesitado, es una oportunidad para demostrar si realmente valoras lo que proviene de Él. Honrar con tus bienes es reconocer que eres mayordomo, no dueño. Cuando das para honrar a Dios, no lo haces buscando aplausos ni reconocimiento humano. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 que cuando des limosna, no lo anuncies, porque tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La verdadera honra no busca ser vista, sino que fluye del deseo de agradar a Dios. Quien da con un corazón sincero no necesita testigos, porque su satisfacción está en saber que el cielo lo vio. Dar honra con tus acciones también significa obedecer cuando Dios te pide algo que cuesta. A veces, honrar a Dios implica dejar algo que amas, renunciar a una comodidad o perdonar a alguien que te hirió.
Esa es la forma más profunda de dar, entregar tu voluntad. Abraham honró a Dios cuando estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. No pronunció un discurso, solo obedeció. Y Dios respondió con bendición eterna. Las palabras sin acción no conmueven al cielo. Puedes proclamar amor, fe y devoción, pero si tus actos contradicen tus palabras, estás edificando sobre arena. La honra verdadera se construye con coherencia. Lo que crees se refleja en lo que haces. Por eso, cuando das con fe, cuando ayudas sin esperar nada a cambio, cuando siembras aún en la escasez, estás honrando a Dios más que con 1000 palabras. El acto de dar honra a Dios transforma tu relación con Él. Empiezas a verlo no solo como proveedor, sino como socio en tu vida. Cada vez que compartes con los demás en su nombre, estás extendiendo su carácter sobre la tierra. Tus manos se convierten en las suyas, tus acciones reflejan su amor, y tu vida se transforma en un testimonio silencioso de su bondad. Honrar a Dios también significa hacerlo con excelencia. No se trata de dar lo que sobra, sino lo mejor. En el Antiguo Testamento, los israelitas ofrecían sus mejores animales, no los defectuosos. Hoy, esa enseñanza sigue viva. Lo que das a Dios debe ser digno de Él. No solo dinero, sino tu tiempo, tu atención, tu servicio y tus talentos. Cada cosa que entregas con excelencia es una declaración de honra. La generosidad es una forma tangible de adoración. Cada vez que ayudas a alguien en necesidad, estás honrando a Dios en esa persona. Jesús dijo, «Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». La honra no siempre ocurre en el templo, sino en la calle, en el hogar, en los momentos donde nadie te ve. Dar es adorar sin palabras. Dar honra a Dios, más que con palabras, también te protege del orgullo. Cuando reconoces que todo lo que tienes proviene de Él, no te atribuyes los logros ni la abundancia. La gratitud mantiene tu corazón humilde y la humildad mantiene la bendición. Quien olvida honrar a Dios en la prosperidad, corre el riesgo de perder el propósito de su bendición. La honra verdadera se refleja en la manera en que usas tus bendiciones para bendecir a otros. Dios no te prospera solo para ti, sino para que seas canal de su generosidad. Cuando tus recursos se convierten en respuesta para otros, estás honrando su nombre. Las palabras pueden inspirar, pero las acciones cambian vidas. Cuando honras con tus hechos, no solo reconoces la grandeza de Dios, sino que provocas su favor. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, Dios promete abrir las ventanas de los cielos sobre quienes le honran con sus diezmos y ofrendas. No porque Él necesite tu dinero, sino porque desea enseñarte a confiar y a vivir bajo su cobertura. Dar honra con obediencia abre los cielos de provisión. Séptimo principio. La generosidad abre puertas de oportunidades. La generosidad no solo transforma corazones, también abre caminos que parecían cerrados. Cada acto de dar con sinceridad activa un principio espiritual que conecta a las personas correctas, los momentos precisos y las oportunidades que Dios tiene preparadas. En el Evangelio según Lucas capítulo 7, se narra la historia del centurión romano que por haber mostrado generosidad con el pueblo judío y ayudado a construir una sinagoga, recibió la intervención milagrosa de Jesús cuando su siervo enfermó. Su generosidad no fue olvidada. Se convirtió en el puente hacia un encuentro divino. Así actúa Dios con quienes dan sin buscar recompensa. Abre puertas que ninguna fuerza humana podría abrir. Cada vez que actúas con generosidad, estás sembrando una llave que en algún momento abrirá una puerta. Puede que no lo notes de inmediato, pero los actos de bondad dejan huellas invisibles que Dios usa para conectar destinos. A veces una oportunidad laboral, una amistad o un favor inesperado son el resultado de semillas que sembraste tiempo atrás con amor. Dios nunca olvida a un corazón generoso y su recompensa llega de las maneras más sorprendentes. La generosidad también abre puertas porque genera confianza. Las personas se acercan naturalmente a quien comparte, no a quien retiene. Un corazón generoso atrae relaciones sanas, alianzas sinceras y ambientes de cooperación.
En el mundo espiritual y en el natural, la generosidad genera movimiento. El egoísmo, en cambio, estanca. Quien da con gozo no solo gana amigos, gana oportunidades que el orgulloso nunca conocerá. Cuando ayudas sin esperar nada a cambio, estás reflejando el carácter de Dios, y eso abre puertas sobrenaturales. El favor divino no se compra, pero sí se activa con la obediencia y la compasión. Jesús enseñó que, con la medida con que midas, se te volverá a medir. Por eso, quien da generosamente será tratado con generosidad. Dios usa tu disposición para dar como criterio para abrirte paso en escenarios que tu esfuerzo por sí solo no podría alcanzar. La generosidad abre puertas porque cambia la atmósfera que te rodea. A donde llega un espíritu generoso, también llegan el favor y la bendición. En ambientes donde otros ven competencia, el generoso ve colaboración. Esa mentalidad lo lleva a lugares donde la mayoría no logra entrar, porque la generosidad produce conexiones humanas y espirituales. Cuando ayudas, siembras respeto. Cuando compartes, cultivas confianza. Y cuando das con fe, cosechas oportunidades. A lo largo de la Biblia, los hombres y mujeres generosos fueron recompensados con puertas abiertas. Abraham recibió una promesa eterna después de mostrar hospitalidad a 3 visitantes, que resultaron ser enviados de Dios. Su gesto de generosidad cambió su destino y el de sus generaciones. De igual manera, cada vez que das a otro sin interés, puedes estar atendiendo a una oportunidad divina disfrazada de necesidad humana. Dios usa la generosidad como prueba de corazón. Antes de entregarte una gran oportunidad, te observa en los pequeños actos. Si eres fiel compartiendo lo poco, Él te confiará lo mucho. Jesús lo afirmó en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La generosidad revela madurez y responsabilidad, y esas cualidades son las que Dios premia con puertas abiertas. Una persona generosa ve oportunidades donde otros ven escasez. No se enfoca en lo que le falta, sino en lo que puede compartir. Esa actitud le permite vivir con esperanza y moverse con propósito. Dios se agrada de quienes, aún en la necesidad, siguen sembrando. Cuando ayudas a otros en medio de tu propia dificultad, estás preparando el terreno para que las puertas se abran en el momento justo. Las oportunidades que nacen de la generosidad no siempre son materiales. A veces se manifiestan como crecimiento espiritual, nuevas amistades, restauración familiar o favor inesperado. Dios no se limita a recompensar con dinero. Su manera de abrir puertas puede incluir paz en medio de la tormenta, sabiduría para tomar decisiones, o la conexión con alguien clave que transformará tu futuro. El acto de dar también abre tu mente a nuevas posibilidades. Quien es generoso desarrolla una visión más amplia de la vida, deja de pensar solo en su propio beneficio y empieza a ver el panorama completo. Esa mentalidad expansiva le permite detectar oportunidades que otros no ven. Mientras el egoísta se encierra en su miedo, el generoso avanza porque confía en que el bien que siembra siempre regresa multiplicado. La generosidad no es una transacción, es una puerta espiritual. No se trata de dar para recibir, sino de dar porque amas. Y es precisamente ese amor genuino el que atrae bendiciones reales. Dios abre puertas no porque intentas manipularlo con tu ofrenda, sino porque tu corazón refleja su naturaleza. El amor desinteresado tiene el poder de mover los cielos. El centurión romano no buscó reconocimiento. Su generosidad fue sincera. Sin embargo, cuando llegó su hora de necesidad, sus obras hablaron por él. Aquellos a quienes había ayudado intercedieron ante Jesús diciendo: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Su generosidad habló cuando él guardó silencio. Esa es una de las mayores recompensas de dar. Tu siembra hablará por ti cuando ya no puedas hacerlo. Cada puerta que se abre por causa de la generosidad tiene un propósito. Dios no te bendice solo para ti, sino para que seas instrumento de bendición en niveles mayores. La generosidad es un círculo virtuoso. Cuanto más das, más recibes,
y cuanto más recibes, más puedes bendecir. Las oportunidades que Dios coloca frente a ti son también invitaciones a continuar sembrando. La generosidad abre puertas incluso en lugares donde parece no haber salida. José, hijo de Jacob, fue generoso con su perdón. No guardó rencor contra sus hermanos, sino que les proveyó alimento en tiempos de hambre. Ese acto no solo restauró su familia, sino que lo estableció como gobernante en Egipto. Dar con un corazón limpio abre puertas que la venganza y el orgullo cierran. Octavo principio. La generosidad trae gozo al corazón. El gozo que nace de la generosidad es diferente a cualquier otro tipo de felicidad. No depende de las circunstancias ni del reconocimiento de los demás, sino de la satisfacción profunda de haber sido instrumento del amor de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo cita las palabras de Jesús: «Más bienaventurado es dar que recibir». Estas palabras revelan una verdad eterna. El alma del dador se llena de alegría, porque dar es reflejar el carácter divino. Cuando ayudas, cuando compartes, cuando aligeras la carga de otro, tu corazón experimenta una paz que el dinero no puede comprar. La generosidad produce gozo porque libera del egoísmo, una de las prisiones más grandes del alma. El egoísmo siempre exige, siempre quiere más y nunca se sacia. Pero cuando decides dar, rompes esas cadenas y experimentas la libertad interior que solo conocen los corazones generosos. Es el gozo de saber que lo que tienes puede ser útil para bendecir a alguien más. El dador alegre vive con ligereza, sin culpa, sin apego y sin miedo, porque entiende que su provisión no viene de lo que guarda, sino de lo que siembra. El gozo del dador es un gozo espiritual, no emocional. Es más profundo que la simple satisfacción pasajera. Es un estado constante que brota del alma que confía en Dios. Este tipo de alegría no desaparece con las pruebas, porque está arraigada en el propósito. Cuando das, tu corazón se alinea con el corazón del Padre, y en esa conexión espiritual surge un gozo que el mundo no puede entender. Dar también produce alegría, porque despierta empatía. Al compartir te haces consciente de las necesidades de los demás, y eso amplía tu perspectiva. Empiezas a valorar más lo que tienes y a ver la vida con gratitud. Cada vez que ayudas, te recuerdas a ti mismo que eres bendecido y esa conciencia genera gozo. El corazón agradecido siempre es un corazón alegre. La generosidad también sana heridas internas. Muchas personas que han sido heridas por la vida encuentran sanidad cuando deciden ayudar a otros. El acto de dar repara el alma porque cambia el enfoque del dolor al propósito. Dejas de centrarte en lo que perdiste y comienzas a ver lo que puedes ofrecer. Así, la generosidad se convierte en un bálsamo que sana desde dentro, y el gozo es su fruto. Cuando das sin esperar recompensa, el gozo es más puro. No hay comparación, ni competencia, ni necesidad de reconocimiento. Es un gozo que se nutre de la certeza de haber hecho el bien. Jesús enseñó que cuando des, no lo hagas para ser visto por los hombres, sino en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esa recompensa no siempre es material, pero siempre es gozosa. El gozo del dador también proviene de ver el impacto de su ayuda. A veces una sonrisa, una lágrima de gratitud o una palabra de bendición son más valiosas que cualquier pago. Saber que tu gesto alivió una carga o cambió un día oscuro es una de las experiencias más gratificantes de la vida. El corazón se llena de un tipo de alegría que solo se siente cuando das con amor. Dar genera alegría porque te conecta con el propósito de Dios. Fuiste creado para amar, y la generosidad es una de las formas más puras de expresar ese amor. Cada vez que das, cumples el propósito para el cual fuiste diseñado, y en ese cumplimiento hay plenitud. La persona más feliz no es la que más recibe, sino la que más contribuye al bienestar de otros. La generosidad también crea ambientes de gozo. En un hogar donde se comparte, hay armonía. En una comunidad donde se ayuda, hay esperanza. En una iglesia donde se da, hay vida.
El gozo del dador se contagia, inspira a otros y transforma ambientes grises en espacios llenos de luz. La alegría generosa tiene poder multiplicador. El dador alegre vive más liviano porque no carga el peso de la codicia ni del miedo a perder. Su gozo nace de la confianza en que Dios siempre proveerá. Esa confianza produce paz, y la paz da alegría. Mientras el avaro vive preocupado por guardar, el generoso vive confiado en que el bien que siembra regresará multiplicado. La generosidad también genera gozo porque abre un ciclo de gratitud. Cuando das, provocas que otros agradezcan, y esa gratitud se convierte en una cadena que eleva el ánimo de todos los involucrados. El que recibe se alegra, el que da se llena de satisfacción, y Dios es glorificado en el proceso. El gozo, entonces, no es un sentimiento individual, sino un resultado compartido. El gozo de dar también proviene de la certeza de estar contribuyendo al reino de Dios. Cuando apoyas obras, personas o causas que expanden su mensaje, estás participando en algo eterno. Ese sentido de trascendencia trae una alegría que trasciende lo material. Saber que tus recursos están sirviendo para cambiar vidas te llena de un gozo que el tiempo no puede apagar. A diferencia del placer momentáneo que dan las posesiones, el gozo de la generosidad es duradero. Las cosas materiales se desgastan, pero la alegría de haber ayudado permanece en el alma. Es un tesoro espiritual que no se devalúa. Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Cuando tu tesoro está en dar, tu corazón se llena de gozo verdadero. El generoso vive más contento porque entiende que su valor no depende de lo que posee, sino de lo que ofrece. Esa perspectiva libera del afán, del estrés y de la comparación. La generosidad ordena las prioridades del corazón. Enseña que la vida se mide no por lo acumulado, sino por lo compartido. Y quien vive así encuentra en cada día una razón para sonreír. Noveno principio. Dar abre puertas de influencia. Dar no solo mueve el corazón de Dios, sino también el de las personas. La generosidad es un lenguaje universal que trasciende culturas, religiones y clases sociales. Quien da de manera genuina no necesita buscar poder ni reconocimiento. Su influencia surge de su carácter. En la Biblia, uno de los ejemplos más claros de este principio es Cornelio, el centurión romano mencionado en Hechos capítulo 10. Era un hombre piadoso, generoso y temeroso de Dios. Su ayuda constante a los necesitados no pasó desapercibida ante el cielo. Fue su generosidad la que atrajo la atención divina y lo convirtió en el primer gentil que recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Su historia demuestra que cuando das con sinceridad, tu influencia se extiende más allá de lo visible. La generosidad abre puertas de influencia porque refleja integridad. En un mundo donde muchos buscan poder para beneficiarse a sí mismos, el corazón generoso brilla con luz propia. Las personas confían en quien da sin egoísmo, en quien ayuda sin esperar algo a cambio. Esa confianza se convierte en una forma de autoridad moral. No se trata de imponer respeto, sino de inspirarlo. Los corazones nobles ganan espacios que el dinero o la posición jamás podrían comprar. Cuando das, tu nombre comienza a ser recordado por tus actos, no por tus palabras. Las obras generosas permanecen en la memoria de quienes las reciben y con el tiempo se multiplican en influencia. Así como Cornelio fue recordado en el cielo por sus ofrendas, tú también puedes ser recordado por el impacto que tu generosidad cause en la vida de otros. Las puertas que se abren por el dar no siempre son materiales. Muchas veces son espirituales y relacionales. El poder de la influencia generosa radica en el testimonio. No necesitas convencer con argumentos a los demás de que tu fe es verdadera. Basta con tus actos. Una sola acción de bondad puede hablar más fuerte que 1000 discursos. Las personas observan más de lo que escuchan, y cuando ven a alguien dar con alegría y sin interés, perciben el reflejo de Dios. Esa coherencia entre fe y acción abre puertas que las palabras por sí solas no podrían abrir.
Dar también rompe barreras entre las personas. La generosidad crea puentes donde antes había muros. En el caso de Cornelio, su generosidad hacia los judíos preparó el camino para que el apóstol Pedro lo visitara, algo impensable en aquel tiempo por la división entre judíos y gentiles. Pero un acto generoso derribó prejuicios culturales y abrió paso a una revelación que cambiaría la historia de la Iglesia. Así funciona el poder del dar. Transforma ambientes y une corazones. La influencia que nace del dar es auténtica, porque no busca manipular. En un mundo donde muchos usan la ayuda para obtener favores o reconocimiento, la verdadera generosidad destaca por su pureza. Cuando das por amor, Dios respalda tus acciones y amplía tu alcance. No necesitas empujar puertas, Él las abre por ti. Las oportunidades llegan sin esfuerzo cuando el corazón está dispuesto a bendecir. La generosidad también amplía tu esfera de relaciones. Las personas se sienten seguras junto a quien da sin egoísmo. El generoso inspira confianza, y la confianza atrae colaboración. Esa colaboración, con el tiempo, se convierte en influencia. Muchos líderes poderosos, tanto en la Biblia como en la historia, fueron primeros servidores generosos. Jesús mismo enseñó que el mayor entre nosotros debe ser el que sirve. Dar es la forma más alta de liderazgo. Cuando das con sabiduría, también estás sembrando respeto. El respeto genuino no se impone, se gana a través del servicio y la humildad. La gente sigue a quien demuestra amor con hechos. Las puertas de influencia no se abren con fuerza, sino con compasión. Y quien aprende a dar desde el corazón se convierte en una luz en medio de un mundo lleno de interés propio. El dar también te posiciona en lugares estratégicos. A veces, una simple ayuda a alguien en necesidad puede conectarte con personas que Dios ha preparado para tu propósito. Las oportunidades más grandes no siempre se presentan en escenarios brillantes, sino en momentos de servicio. El camino de la influencia divina siempre pasa por la humildad del dar. Dar abre puertas porque atrae el favor, y el favor abre caminos donde la habilidad no puede. Hay cosas que la preparación o el talento no logran, pero que la generosidad conquista con facilidad. Cuando ayudas, das tiempo o compartes conocimiento sin esperar algo a cambio, Dios hace que otros te recuerden, te recomienden y te eleven en el momento oportuno. La generosidad es una inversión en favor futuro. En la vida, la influencia más duradera no proviene de los títulos, sino de las huellas. Los generosos dejan huellas profundas en la mente y el corazón de las personas. Sus nombres se mencionan no por lo que poseyeron, sino por lo que dieron. El poder de un corazón generoso no termina con la acción, perdura en la memoria y transforma generaciones. La generosidad abre puertas de influencia porque produce admiración genuina. Las personas pueden discutir sobre ideas o creencias, pero no pueden negar el impacto de una acción generosa. Cuando das, incluso tus enemigos pueden ser conmovidos. El amor expresado en hechos tiene el poder de desarmar corazones duros y cambiar ambientes hostiles. Esa es la clase de influencia que trasciende el tiempo. Dios confía grandes responsabilidades a los corazones generosos. Cuando Él ve que tu motivación es servir, te coloca en posiciones de mayor alcance, no para tu gloria, sino para extender su reino. La influencia no es el fin, sino el medio para seguir dando. El que sabe usar su posición para bendecir a otros demuestra que su autoridad es guiada por el amor. El dar también te conecta con propósitos mayores. No hay influencia más poderosa que la que nace del amor incondicional. Los actos de generosidad abren puertas no solo en la tierra, sino también en el cielo. Cuando das, creas un eco espiritual que se multiplica. Cornelio dio limosnas, y Dios respondió enviando un ángel. Esa conexión entre el dar y el mover del cielo sigue activa hoy. Tu generosidad puede ser la llave que abra una oportunidad divina. 10º principio. La generosidad vence la avaricia. La avaricia es una de las ataduras más poderosas que puede dominar el corazón humano. No se trata simplemente del deseo de tener más, sino del miedo constante a perder lo que se tiene.
Es una prisión interior que roba la paz, consume la alegría y destruye relaciones. La generosidad, en cambio, es la llave que rompe esas cadenas. Cada acto de dar voluntariamente es una victoria sobre el egoísmo y el temor. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 21, «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Esa frase revela que la avaricia no es un problema de dinero, sino de dirección del corazón. La avaricia convence al ser humano de que su valor depende de lo que posee. La persona avara vive acumulando, creyendo que así se asegura el futuro, pero lo que realmente hace es alimentar una ansiedad constante. Cuanto más obtiene, más teme perder. La generosidad interrumpe ese ciclo enfermizo, porque enseña que la verdadera seguridad no está en lo que se guarda, sino en confiar en Dios. Cuando das, declaras que tu esperanza no está en tus bienes, sino en el proveedor. Dar con libertad es una forma práctica de sanar el alma. Cada vez que compartes algo que te cuesta, estás debilitando la raíz de la avaricia. El corazón no puede servir a dos señores, o sirve a Dios o al dinero. La generosidad reeduca el alma, le enseña a soltar, a confiar y a valorar más el propósito que la posesión. Por eso, quien practica la generosidad con constancia se vuelve más libre, más agradecido y más feliz. La avaricia es insaciable. Siempre quiere más y nunca se siente satisfecha. Es como un pozo sin fondo que consume todo lo que cae en él. En cambio, la generosidad produce satisfacción inmediata, porque en el momento de dar, el alma experimenta plenitud. Esa plenitud proviene del Espíritu Santo, que se agrada de los corazones desprendidos. La generosidad convierte el deseo de acumular en el deseo de servir, y ese cambio de enfoque abre las puertas a la verdadera prosperidad. Cuando una persona comienza a dar, algo en su interior cambia. La mente que antes pensaba en cuánto puedo ganar, empieza a pensar en a quién puedo ayudar. Ese cambio es el inicio de la victoria sobre la avaricia. La codicia encierra al ser humano en sí mismo, pero la generosidad lo libera para mirar hacia los demás. Cada vez que eliges bendecir en lugar de retener, estás derrotando la voz del ego que te dice que nunca es suficiente. El corazón avaro se seca porque se desconecta del propósito divino. La generosidad, en cambio, lo mantiene sensible. Dios diseñó al ser humano para dar, por eso cuando lo hace siente gozo. Es un reflejo de su naturaleza. El Padre Celestial es dador por esencia. Da vida, da amor, da perdón. Cuando tú das, te alineas con su carácter. Esa conexión destruye la raíz de la avaricia, porque el alma que conoce a Dios ya no necesita aferrarse a lo material. La avaricia también ciega espiritualmente. Hace creer que las riquezas son un fin, cuando en realidad son un medio para cumplir un propósito. La generosidad abre los ojos del alma, permite ver que las bendiciones materiales son herramientas, no ídolos. Cuando das, estás declarando que tu fe es más grande que tu cuenta bancaria. Esa declaración rompe las mentiras de la codicia y fortalece tu confianza en el Dios proveedor. En la Biblia, Jesús advirtió sobre el peligro de la avaricia cuando contó la parábola del rico insensato, quien acumuló tanto que decidió derribar sus graneros para construir otros más grandes. Pero esa misma noche perdió su vida, y con ella todo lo que había guardado. La lección es clara. La riqueza sin propósito es vacío, pero la generosidad da sentido a todo. Cuando compartes lo que tienes, lo transformas en fruto eterno. Dar también limpia el alma de la comparación. La avaricia se alimenta del deseo de tener más que los demás. Siempre mira lo que otro posee y lo convierte en medida de éxito. La generosidad, en cambio, destruye la envidia, porque enseña a alegrarse por la bendición ajena. El dador no compite, celebra. Vive con contentamiento porque su mirada está puesta en Dios, no en las apariencias. La generosidad no solo vence la avaricia, también la reemplaza por gratitud. Cuando das, empiezas a ver que lo que tienes es suficiente. Aprendes a valorar los pequeños regalos de la vida, a disfrutar lo que antes dabas por sentado. El alma agradecida
es un terreno donde la avaricia no puede crecer. Cada acto de generosidad planta una semilla de gratitud, y esa gratitud, a su vez, atrae más bendiciones. La victoria sobre la avaricia comienza en el corazón. Puedes no ser rico y aún así ser avaro, porque la avaricia no se mide por lo que posees, sino por lo que te domina. Y también puedes tener abundancia sin ser esclavo de ella, si usas tus recursos para bendecir. La generosidad transforma el dinero en herramienta, no en amo. Te enseña a poseer sin ser poseído. La generosidad también trae equilibrio. No te pide que des todo y te quedes sin nada, sino que compartas con sabiduría. Ese equilibrio vence la mentalidad extrema de la avaricia, que solo acumula, y la del descuido, que no valora lo que tiene. Dar con propósito y con amor mantiene el corazón libre y la vida en orden. La avaricia destruye relaciones, pero la generosidad las fortalece. Los lazos más sólidos no se construyen con dinero, sino con disposición. El corazón generoso atrae confianza y respeto. Donde hay avaricia, hay competencia y distancia. Donde hay generosidad, hay unión. Quien da abre puertas, gana amistades y deja una marca positiva en los demás. Dios no puede llenar las manos que permanecen cerradas. Mientras el avaro guarda, el generoso recibe. Dar no te empobrece, te prepara para manejar bendiciones mayores. Es una ley espiritual. Lo que entregas, Dios lo multiplica. El alma que da no conoce escasez, porque vive conectada al flujo inagotable de la provisión divina. Un 10º principio. La generosidad atrae favor divino. El favor divino es una manifestación del agrado de Dios hacia una persona. No se compra, no se negocia, ni se gana por mérito humano. Se atrae por la condición del corazón. Y uno de los corazones que más conmueven a Dios es el del generoso. La generosidad, cuando nace del amor y no de la vanagloria, abre los cielos sobre quien la practica. La Biblia muestra esto en la historia de Ruth, una mujer extranjera que, a pesar de su pobreza, mostró lealtad y generosidad hacia su suegra Noemí. Su bondad movió el corazón de Dios y le abrió la puerta al favor. Conoció a Booz, fue redimida y llegó a ser parte del linaje del rey David y de Jesús. Así actúa el favor divino. Responde a la generosidad sincera. Cuando un corazón es generoso, el favor de Dios lo rodea como un escudo. No se trata solo de recibir bendiciones materiales, sino de experimentar la guía, la protección y las oportunidades que solo Dios puede otorgar. Las personas generosas no caminan solas, caminan bajo la mirada benevolente del Creador. Donde otros ven puertas cerradas, ellos encuentran caminos abiertos, porque el favor los antecede. Su disposición a dar con amor los conecta con el flujo constante de la gracia divina. El favor de Dios no es algo que se pide de palabra, sino que se activa con obras. La generosidad es una de las llaves más poderosas para abrir ese flujo celestial. Cuando compartes con un corazón puro, sin buscar aplausos ni recompensas, estás diciendo a Dios: confío en ti más que en mis recursos. Esa confianza lo conmueve, y en respuesta, Él hace que tu nombre encuentre gracia delante de los demás, tal como hizo con José en Egipto o con Esther en el palacio del rey Asuero. La generosidad atrae favor porque refleja el carácter mismo de Dios. Él es dador por naturaleza, da vida, da misericordia, da oportunidades nuevas cada mañana. Cuando decides ser generoso, te alineas con su esencia, y cuando alguien se parece al Padre, el Padre se complace en favorecerlo. El favor divino no se gana, se hereda por semejanza. Cada vez que das, estás demostrando que eres hijo de aquel que nunca deja de dar. El favor de Dios no siempre se manifiesta en riquezas, sino en provisión oportuna. Muchos han experimentado cómo, en momentos de necesidad, una puerta inesperada se abre o una persona aparece, justo en el instante adecuado. Eso no es casualidad, es favor. Dios honra la generosidad devolviendo en formas que superan lo económico. A veces lo hace con salud, otras con paz o con la bendición de ver prosperar a tus hijos. Todo lo que nace de un corazón generoso
termina multiplicándose de alguna manera. La generosidad también rompe barreras que impiden el avance. Hay situaciones que no se resuelven con fuerza ni sabiduría humana, sino con gracia divina. Y esa gracia fluye con libertad hacia quienes practican el bien sin egoísmo. El favor de Dios te coloca en lugares donde tus capacidades por sí solas nunca te llevarían. Él abre puertas imposibles para el que siembra misericordia y bondad. El favor divino se reconoce porque no sigue la lógica humana. La persona generosa puede no tener grandes recursos, pero las oportunidades la persiguen. Dios mueve voluntades, cambia corazones y crea caminos donde antes no existían. El favor no se explica, se evidencia. La vida del generoso se vuelve un testimonio de cómo Dios recompensa en secreto a los que dan sin buscar atención. Cuando practicas la generosidad con constancia, el favor de Dios se vuelve parte natural de tu vida. Empiezas a notar que las cosas fluyen con menos esfuerzo, que las puertas se abren con más facilidad, que las personas te tratan con benevolencia sin saber por qué. No es suerte, es favor. Dios cuida a los que cuidan de otros. Su palabra lo promete. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad también atrae favor porque revela madurez espiritual. No das para ganar puntos con Dios, sino porque has comprendido que todo lo que tienes le pertenece. Esa comprensión activa un nivel de confianza celestial que pocos experimentan. Dios se deleita en los corazones que administran sus recursos con sabiduría y compasión, porque sabe que puede usarlos como canales de bendición. El favor de Dios también se refleja en la protección. Las personas generosas suelen ser preservadas de peligros que otros no logran evitar. Su ayuda al necesitado se convierte en una muralla espiritual a su alrededor. Así lo enseña el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Cuando das con amor, tu propia vida se vuelve objeto de cuidado divino. El favor que trae la generosidad también se extiende a las generaciones. Dios no solo bendice al dador, sino a su descendencia. Ruth fue bendecida, pero su favor alcanzó hasta el trono de David, y más adelante hasta el nacimiento del Salvador. De igual manera, tus actos de bondad pueden ser la causa de que tus hijos o nietos encuentren gracia en lugares donde otros no la hallan. Las semillas de generosidad no mueren, germinan a lo largo del tiempo. Dar con amor también abre el corazón de Dios de una manera especial. Él se conmueve con quien da incluso en su necesidad. Jesús destacó la ofrenda de la viuda pobre porque vio en ella una fe que lo honraba. Ese tipo de generosidad atrae una atención celestial que no pasa desapercibida. Cuando tu dar se convierte en un acto de adoración, el favor divino te cubre sin medida. La generosidad también atrae favor porque produce alegría en los demás. Y cuando haces feliz a alguien en el nombre de Dios, estás extendiendo su reino. El cielo se alegra cuando un hijo suyo comparte con otro, porque ese gesto refleja el amor del Padre. Y donde hay amor, hay presencia de Dios. Y donde está su presencia, hay favor. La generosidad te da acceso a lugares de propósito. Las personas que viven para servir son las que más puertas encuentran abiertas. Dios las posiciona estratégicamente porque puede confiar en ellas para cumplir misiones mayores. El favor divino es la forma en que Él te dice, estoy contigo porque puedo contar contigo para bendecir a otros. Esa confianza celestial es el resultado directo de un corazón que da sin reservas. 12º principio. Ser generoso con los necesitados conmueve a Dios. La generosidad hacia los necesitados no es un gesto humanitario cualquiera, es una acción que toca el corazón mismo de Dios. En Proverbios capítulo 19, versículo 17, está escrito, «A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar». Esta promesa revela algo asombroso. Cuando ayudas a alguien en dificultad, no estás simplemente haciendo una obra de caridad, estás entrando en una relación directa con el Creador. Dios se identifica con los necesitados de tal forma que considera cada acto de ayuda como un préstamo hecho a Él mismo.
Dios se conmueve profundamente cuando ve a alguien dar sin esperar recompensa, especialmente cuando el dador también atraviesa dificultades. En los Evangelios, Jesús observó a la viuda pobre que depositó 2 monedas en el templo y declaró que había dado más que todos los demás. Esa mujer no dio de su abundancia, sino de su escasez, y su gesto no pasó inadvertido ante los ojos del Señor. La generosidad que conmueve a Dios no depende del monto, sino del corazón con el que se da. Ser generoso con los necesitados también revela cuánto has entendido el carácter de Dios. Él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas y refugio de los oprimidos. Cuando ayudas al desamparado estás reflejando su amor sobre la tierra. En ese momento, tu acción se convierte en un eco de su compasión. Por eso, la generosidad no solo cambia la vida de quien la recibe, sino también del que la practica. Dios observa la intención detrás de cada acto. No se conmueve con la apariencia ni con los discursos, sino con la pureza del corazón. Cuando das para ser visto, la recompensa se queda en la admiración humana. Pero cuando das por amor, la recompensa viene del cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, que cuando hagas misericordia no lo anuncies con trompetas, sino en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ayudar a los necesitados no es una opción, es un llamado. La Biblia enseña que quien cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será escuchado. Dios establece un principio espiritual. El trato que damos a los débiles define la medida de su favor sobre nosotros. El corazón sensible al dolor ajeno se convierte en un canal por el que fluye la gracia divina. Ser generoso con los necesitados conmueve a Dios porque Él sabe lo que significa estar en necesidad. Jesús mismo vivió la pobreza, la soledad y el rechazo. Por eso, cada vez que extiendes tu mano a alguien que sufre, lo estás haciendo con Él. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, dijo en Mateo capítulo 25. La verdadera generosidad es, en esencia, un acto de adoración. Ayudar al necesitado también abre las puertas a lo sobrenatural. Muchas veces la respuesta a tus oraciones no llega hasta que decides bendecir a otro. En el libro de Hechos, las oraciones y limosnas de Cornelio subieron como memoria delante de Dios, y como resultado, su casa fue visitada por el Espíritu Santo. La generosidad no solo toca el cielo, hace que el cielo se mueva a favor tuyo. Dios usa la generosidad para probar la fe del creyente. Cuando das, no solo estás ayudando a otro, estás demostrando tu confianza en la provisión divina. El corazón que comparte con el necesitado declara: mi seguridad está en Dios, no en lo que tengo. Y ese tipo de fe conmueve al Señor, porque refleja el mismo espíritu con el que Jesús entregó todo por amor a la humanidad. La generosidad hacia los necesitados también transforma comunidades. Un solo acto puede inspirar a muchos. La bondad se multiplica y crea un efecto en cadena que cambia atmósferas. Allí donde hay generosidad, el egoísmo retrocede, la esperanza se renueva y el amor florece. No es casualidad que Dios bendiga a los pueblos que ayudan a los más vulnerables. Su favor reposa donde habita la compasión. Cuando ayudas a alguien que no puede devolverte el favor, Dios mismo se convierte en tu recompensa. Ninguna obra de amor sincero pasa desapercibida ante Él. Puedes olvidar a quién ayudaste, pero Dios no olvida lo que hiciste. Cada lágrima que secas, cada pan que compartes, cada abrigo que entregas en su nombre, es una semilla plantada en su presencia, y en el momento justo, esa semilla produce una cosecha abundante. Ser generoso con los necesitados también purifica el alma. Te ayuda a desprenderte del orgullo y de la autosuficiencia. Al mirar el dolor ajeno, recuerdas que todo lo que tienes es un préstamo del cielo. La humildad que nace de ese reconocimiento es el terreno donde florece la verdadera bendición. Dios no resiste a los soberbios, pero se deleita en los humildes que comparten lo que poseen. La generosidad que conmueve a Dios no mide el valor de lo que entrega, sino el amor con que lo hace. Un vaso de agua dado con ternura tiene más valor espiritual que una gran donación hecha con vanidad.
Jesús siempre miró el corazón del dador, no la magnitud de la ofrenda. Lo que Él busca es el reflejo de su compasión en nuestras acciones. El poder de la generosidad también se manifiesta en el consuelo que produce. A veces, una palabra amable, un oído atento o un simple gesto de empatía valen más que cualquier riqueza material. Dios usa esas pequeñas acciones para sanar corazones rotos y restaurar esperanzas. Cuando tú eres parte de ese milagro, el cielo sonríe. Dios promete defender a los generosos. En el día malo, Él recuerda tus actos de bondad y extiende su protección. Lo que hiciste por otros se convierte en cobertura para ti. El Salmo 41 dice que el que piensa en el pobre será librado en el día de angustia. Esa es la justicia divina. Lo que diste en amor regresa en misericordia. 13º principio. La generosidad debe ser constante, no ocasional. La verdadera generosidad no se mide por los momentos en los que das, sino por la constancia con la que lo haces. Dios no busca actos esporádicos de bondad, sino corazones que viven en un estado permanente de dar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo destacó el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que aún en medio de su pobreza seguía dando con alegría y perseverancia. Ellos no daban porque tenían abundancia, sino porque habían entendido que la generosidad no depende de las circunstancias, sino del compromiso con Dios. Ser generoso de manera constante significa tener un corazón que nunca deja de fluir, como un río que siempre se mantiene en movimiento. Cuando la generosidad se vuelve constante, se convierte en una forma de vida, no en una reacción momentánea. Muchas personas dan cuando sienten emoción o cuando una situación particular las conmueve, pero luego regresan a la indiferencia. Sin embargo, los que han comprendido el propósito espiritual del dar, entienden que la generosidad no es una respuesta emocional, sino una disciplina espiritual. Es una manera de vivir conectados permanentemente con la provisión divina. Dios honra la constancia, no la intermitencia. En todos los ámbitos de la fe, lo que se hace de manera constante produce fruto, mientras que lo que se hace por impulso se marchita pronto. Así como una planta necesita riego continuo para mantenerse viva, el corazón necesita ejercitar la generosidad constantemente para no endurecerse. Cuando das de manera regular, alimentas el espíritu de compasión y evitas que el egoísmo vuelva a tomar control. La generosidad ocasional puede ser un buen inicio, pero la constante es la que transforma. Cuando das de forma esporádica, tus actos son como gotas que refrescan por un momento. Cuando das de manera constante, te conviertes en una fuente que nunca se seca. Esta clase de generosidad mantiene viva la presencia de Dios en tu vida, porque Él se deleita en los corazones que fluyen como canales continuos de bendición. Ser generoso constantemente no significa dar grandes cantidades, sino mantener una disposición diaria a bendecir. Hay quienes piensan que deben esperar tener mucho para empezar a compartir, pero el corazón generoso no espera abundancia. Actúa con lo que tiene. Jesús enseñó que el valor del dar no está en la cantidad, sino en la fidelidad. Cuando haces de la generosidad una práctica constante, estás diciendo a Dios: confío en ti cada día para proveerme de nuevo. La constancia en la generosidad también educa al corazón. Cada vez que das, fortaleces tu fe y debilitas el apego a lo material. Con el tiempo, el dar deja de ser un esfuerzo y se convierte en una alegría. Lo que al principio era una decisión difícil, se transforma en un hábito natural del alma. La generosidad, practicada con constancia, moldea el carácter del creyente y lo hace más semejante a Cristo, quien dio sin cesar incluso su propia vida. La generosidad constante también prueba la madurez espiritual. Es fácil ser generoso cuando todo va bien, pero mantener ese espíritu cuando las cosas se complican demuestra fe genuina. La iglesia de Macedonia no dio porque tenía abundancia, sino porque tenía convicción. Dar en medio de la escasez es una declaración de confianza en que Dios sigue siendo tu fuente. Esa constancia conmueve al cielo, porque refleja una fe que no depende de las circunstancias.
La generosidad continua crea una atmósfera de bendición a tu alrededor. Cuando tu vida se convierte en un canal de ayuda permanente, atraes el favor de Dios de manera ininterrumpida. No hay mejor protección que la de un corazón que siempre está dispuesto a compartir. Dios se compromete con quienes son constantes, porque sabe que puede confiarles más. En cambio, quienes dan solo por impulso suelen perder la bendición del proceso. La constancia también demuestra gratitud. Cada acto de generosidad es una forma de decirle a Dios: gracias por lo que me das. Confío en ti lo suficiente para compartirlo. Esa actitud de gratitud perpetua mantiene abiertas las puertas del cielo. La generosidad constante es una manera práctica de vivir agradecido cada día, recordando que todo lo que posees proviene del Creador y que tu propósito es reflejar su amor continuamente. La Biblia enseña que Dios multiplica la semilla del que siembra continuamente. Así como el agricultor no planta una sola vez y espera cosechar todo el año, el creyente no debe dar una sola vez esperando resultados eternos. La siembra constante garantiza cosechas continuas. Cada acto de generosidad es una semilla plantada en el campo del reino, y cada semilla, en su tiempo, producirá fruto. La generosidad constante también construye testimonio. Las personas no recuerdan los actos aislados, sino las vidas que consistentemente reflejan amor y servicio. Cuando tu generosidad se vuelve parte de tu identidad, inspiras a otros a vivir de la misma forma. Tu ejemplo se convierte en una enseñanza viva, un recordatorio de que dar no es un acto, sino una forma de existir. La constancia en el dar también tiene el poder de romper ciclos de escasez. Cada vez que das, estás abriendo una puerta espiritual de provisión. Pero si detienes el flujo, también interrumpes el ciclo de bendición. Así como el cuerpo necesita respirar constantemente para vivir, el alma necesita dar constantemente para mantenerse conectada con la abundancia divina. Cuanto más constante eres en dar, más libre eres de la preocupación por el mañana. La generosidad continua también genera estabilidad emocional y espiritual. Vivir dando te mantiene enfocado en lo que realmente importa: el amor, la fe y la esperanza. Mientras el egoísmo produce ansiedad y aislamiento, la generosidad constante produce paz interior. El dador habitual vive con el gozo de saber que cada día tiene una oportunidad para reflejar el carácter de Dios. Dios no busca corazones que den por temporadas, sino corazones que nunca dejen de fluir. La generosidad constante es un reflejo de su propia naturaleza, porque Él da cada día sin cansarse. Nos da vida, sustento, perdón y nuevas oportunidades. Cuando vives dando de manera continua, te unes a ese ritmo divino, al fluir inagotable de su gracia. 14º principio. La generosidad revela madurez espiritual. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes de la Biblia, ni por cuántas veces vas a la iglesia, sino por cuánto se parece tu corazón al de Dios. Y uno de los rasgos más claros de un corazón maduro es la generosidad. Ser generoso no es simplemente dar, es comprender profundamente que todo lo que posees proviene del Creador y que eres un administrador, no un dueño. La persona madura espiritualmente da con libertad, sin miedo ni egoísmo, porque entiende que Dios es su fuente. Su confianza está en el cielo, no en sus bienes. Cuando alguien alcanza madurez espiritual, su relación con lo material cambia. Ya no se aferra a las cosas, porque sabe que lo eterno vale más que lo terrenal. El creyente inmaduro busca acumular, el maduro busca compartir. Esta diferencia es la que distingue a los que viven para sí mismos de los que viven para servir. La generosidad no se impone. Nace naturalmente en el corazón de quien ha crecido en fe. Así como un árbol maduro da fruto sin esfuerzo, el alma madura da sin condiciones. La generosidad también revela madurez, porque demuestra dominio propio. Las personas inmaduras actúan movidas por la emoción o por la necesidad de reconocimiento, pero los maduros dan por convicción. Saben cuándo, cómo y por qué deben dar. No buscan aplausos, ni aprobación, ni recompensa inmediata. Dan porque aman,
porque han aprendido que la generosidad no es una transacción, sino una expresión de gratitud hacia Dios. La madurez espiritual se evidencia en la capacidad de desprenderse. Abraham mostró su madurez cuando Dios le pidió a Isaac, el hijo de la promesa. No dudó, no reclamó, no se aferró. Simplemente obedeció. Su disposición a dar lo más valioso reveló que su fe había alcanzado plenitud. Y fue precisamente ese acto de generosidad lo que abrió la puerta de una bendición eterna. Dar lo que duele no empobrece, madura. La generosidad madura también se manifiesta en la discreción. Quien ha crecido espiritualmente no necesita mostrar lo que hace. Jesús enseñó que la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha, porque el verdadero dador busca la aprobación de Dios, no la de los hombres. Los maduros espirituales entienden que la generosidad pierde su esencia cuando se convierte en espectáculo. Su recompensa no está en la admiración, sino en la comunión con el Padre. Un corazón maduro ha aprendido que dar es una forma de adoración. No da para sentirse bien, da para honrar a Dios. Reconoce que cada acto de generosidad es una oportunidad para glorificar al Creador a través de la obediencia. La inmadurez espiritual busca recibir bendición. La madurez busca ser bendición. Esa diferencia de enfoque marca el nivel de desarrollo interior de cada creyente. La madurez espiritual también se refleja en la constancia del dar. El creyente maduro no da solo cuando tiene mucho o cuando las circunstancias son favorables. Da siempre, porque su fe no depende de lo visible. Mantiene un espíritu de generosidad constante, sabiendo que su provisión no proviene del bolsillo, sino del cielo. La estabilidad en el dar revela una relación sólida con Dios, basada en confianza y obediencia. Ser generoso demuestra que has vencido el ego. El alma inmadura vive centrada en sí misma. Mi dinero, mi tiempo, mis cosas. Pero el alma madura entiende que todo lo que tiene propósito. Cada recurso, talento o posesión es una herramienta para extender el reino de Dios. El generoso maduro no ve su bendición como un trofeo, sino como una responsabilidad. Vive agradecido y disponible para servir. La madurez espiritual también se manifiesta en la sensibilidad hacia las necesidades ajenas. El corazón maduro percibe el dolor del otro y no puede permanecer indiferente. La empatía es una forma de generosidad emocional que nace de la comunión con Dios. Quien ora mucho, ama mucho, y quien ama mucho, da mucho. Cuanto más te acercas al Padre, más se ensancha tu capacidad de compartir. El creyente maduro ha aprendido que dar no lo empobrece, sino que lo enriquece espiritualmente. Cada vez que comparte, su fe crece, su corazón se fortalece y su espíritu se expande. La generosidad se convierte en una escuela donde se aprenden virtudes como la paciencia, la humildad y la gratitud. No hay madurez sin desprendimiento, ni crecimiento sin entrega. El alma madura también ha comprendido que dar no es una pérdida, sino una inversión eterna. Sabe que todo lo que entrega con amor regresa multiplicado, aunque no siempre en forma material. A veces, el retorno viene en forma de paz, de salud, de propósito o de relaciones restauradas. Esa comprensión solo la tiene quien ha crecido espiritualmente y ha aprendido a ver más allá del momento presente. La madurez espiritual se mide por la capacidad de dar incluso cuando nadie lo merece. Dios enseña a sus hijos a ser generosos con justos e injustos, como Él lo es. El sol sale sobre buenos y malos. Así también el corazón maduro da sin discriminar. Su generosidad no depende del comportamiento de los demás, sino de su conexión con Dios. Ese tipo de dar es el más elevado, porque se basa en la gracia y no en el mérito. La generosidad madura también sabe administrar. No da por impulso, sino con sabiduría. Sabe que toda siembra debe hacerse en buena tierra. Por eso ora, escucha y discierne antes de actuar. La inmadurez reparte sin dirección. La madurez distribuye con propósito. Dar con entendimiento es una señal de crecimiento espiritual, porque demuestra que tu mente y tu corazón caminan guiados por el Espíritu. El corazón maduro ve en cada acto de generosidad
una oportunidad para crecer más en semejanza con Cristo. Jesús no dio solo una vez, vivió dando cada día hasta entregar su vida. Esa entrega constante revela el modelo más alto de madurez espiritual. Ser generoso no es una tarea, es un estilo de vida inspirado en Él. Quien da con amor, sin reservas, está caminando en la misma dirección del Maestro. 15º principio. La generosidad deja huella eterna. Toda acción generosa trasciende el tiempo. Lo que das con amor no muere cuando lo entregas, sino que continúa produciendo fruto mucho después de que tus manos lo han soltado. En Mateo capítulo 26, versículo 13, Jesús declaró algo extraordinario sobre la mujer que ungió sus pies con perfume. Donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Con esas palabras, el Maestro reveló un principio eterno. Los actos de generosidad sinceros se graban en la memoria de Dios y dejan una huella que ninguna generación puede borrar. La generosidad tiene la capacidad de permanecer viva incluso cuando el dador ya no está. Una persona puede ser olvidada por sus palabras, pero jamás por sus obras. Las acciones generosas se convierten en semillas que germinan en los corazones de quienes las reciben y continúan multiplicándose a través del tiempo. Lo que hoy haces por alguien puede ser la razón por la que, dentro de años, otra persona encuentre esperanza o salvación. Así actúa el poder eterno de un acto bondadoso. Cuando das con amor, tus acciones se convierten en parte de la historia de Dios con la humanidad. Él no olvida ni el más pequeño gesto. Jesús dijo que hasta un vaso de agua, dado en su nombre, tendría recompensa. Eso significa que ningún acto de generosidad, por más pequeño que parezca, se pierde. Cada vez que extiendes tu mano, estás escribiendo un nuevo capítulo en la historia eterna del reino de los cielos. La generosidad deja huella eterna porque cambia destinos. Lo que das hoy puede abrir caminos que antes no existían. Un consejo, una palabra de ánimo o una ayuda material pueden ser el punto de partida para que una vida entera se transforme. Dios usa a los generosos como instrumentos de cambio. Sus acciones no solo resuelven problemas inmediatos, sino que siembran propósito y fe en quienes las reciben. El corazón generoso no busca dejar huella, pero inevitablemente la deja. Las personas recordarán cómo las hiciste sentir mucho más que lo que les diste. La generosidad tiene ese poder, imprime en el alma del otro un recuerdo imborrable. No hay regalo más valioso que haber sido causa de alivio, esperanza o consuelo en el momento justo. Esa huella no se borra ni con el tiempo ni con la distancia. Dios honra las huellas de los generosos porque son reflejo de su propio carácter. Él es eterno, y todo lo que se hace en su nombre comparte esa eternidad. Cuando das por amor, participas de su naturaleza divina. Tus actos se convierten en algo sagrado, porque provienen de un corazón movido por el Espíritu. Por eso, la generosidad trasciende la vida terrenal y alcanza dimensiones eternas. La historia está llena de ejemplos de personas que dejaron huellas imborrables por su generosidad. Algunos fueron conocidos, otros permanecieron anónimos, pero todos tienen algo en común. Sus acciones siguen hablando. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, que Abel, aún muerto, habla por su fe. Así también el generoso, aunque su vida terrenal termine, continúa hablando a través de su legado de amor. La huella eterna de la generosidad también se refleja en las generaciones futuras. Tus actos de hoy pueden ser la semilla de bendiciones para tus hijos y nietos. Dios promete visitar hasta 1000 generaciones de los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Cuando siembras bondad, estás construyendo herencias invisibles que tus descendientes cosecharán. La generosidad es una inversión que atraviesa el tiempo. El generoso deja una huella porque actúa movido por el amor, y el amor nunca deja de ser. Todo lo demás pasa, la fama, las riquezas, los logros, pero el amor permanece. Cada vez que das, estás depositando amor en la eternidad. Por eso, los actos generosos nunca mueren. Viven en la memoria de Dios y en los corazones que tocaron. La generosidad
deja huella también en el cielo. Jesús enseñó a hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Cada obra de amor registrada en la eternidad es un tesoro espiritual. Vivir generosamente es construir un legado eterno que ningún poder terrenal puede destruir. Las riquezas materiales se agotan, pero las espirituales se multiplican por siempre. Ser generoso también es una forma de predicar sin palabras. Tu vida puede ser el sermón más poderoso que alguien escuche. Cuando otros ven tus obras, reconocen a Dios en ti. Jesús dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Tu generosidad no solo deja huella en la tierra, sino que también glorifica al cielo. La huella de la generosidad es eterna porque impacta el alma, y el alma es eterna. Lo que haces por el cuerpo del necesitado pasa, pero lo que haces por su espíritu permanece. Cuando das palabra de aliento, cuando fortaleces la fe de alguien, cuando siembras esperanza, estás dejando una marca que sobrevivirá a la muerte. En el reino de Dios, las acciones que nacen del amor tienen duración infinita. La generosidad también deja huella en ti mismo. Cada acto de dar te transforma. Cambia tu manera de ver el mundo. Te hace más compasivo, más sensible, más parecido a Cristo. Con cada gesto de bondad, tu alma se vuelve más fuerte y más luminosa. Esa transformación interior también es eterna, porque el carácter que se forma en ti, a través del amor, será parte de tu identidad celestial. Dar deja huella eterna porque se convierte en testimonio. En el día final, no serán los títulos ni los logros los que hablen por ti, sino las huellas de tu generosidad. Jesús dijo que en aquel día dirá: «Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber». Esas acciones serán la evidencia de un corazón que amó. La generosidad será tu carta de presentación ante Dios. Gracias por llegar hasta el final de este mensaje lleno de enseñanzas y fe. Que cada principio de generosidad sembrado hoy en tu corazón florezca en bendiciones para ti y para quienes te rodean. Si este contenido tocó tu vida, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario contándome qué enseñanza te inspiró más, y no olvides dar like y compartir este video para que más personas conozcan el poder transformador de la generosidad. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.